y buenas tardes. Aquí desde Argentina estamos comenzando esta nueva actividad de MetaRed. Primero quiero agradecer a Tomás y a todos los integrantes de este panel y a todos los que van a trabajar sobre este tema. Nosotros creemos que MetaRed es una institución importante que nos ayuda a pensar, ¿sí?, en los temas estratégicos que tienen que ver con las nuevas tecnologías y la educación superior y salir entonces del fragor del día a día en nuestra cotidiana gestión. En esta ocasión también es importante señalar, porque bueno, todos claramente tenemos muy claro cuál es el rol, el papel que están jugando las nuevas tecnologías en esta situación de emergencia y cómo vinieron de alguna manera a rescatar a través de lo que se puede llamar la educación remota especial, digamos, o de emergencia, a la educación presencial. Es una nueva opción que se abre además para pensar el futuro de la educación universitaria en relación con las nuevas tecnologías. Y digo que estamos ante una situación de enseñanza remota de emergencia porque lo que estamos haciendo en las universidades a nivel de educación, vamos a llamarlo virtual en términos generales, utilizando las nuevas tecnologías, no es lo que la educación virtual plantea como la alternativa, la opción. Digo esto por algunos elementos. Uno, que la educación virtual requiere de un acuerdo explícito entre el docente, el estudiante y además el marco institucional, comunicacional, pedagógico que la universidad brinda. Esto es clave porque la educación virtual tiene muchas ventajas y también limitaciones. Es importante tenerlas en cuenta a la hora de realizar este acuerdo para poder estudiar en forma virtual. Ustedes saben, el 40% de los estudiantes de mi universidad son virtuales puros, ¿sí? Y nosotros tuvimos que pasar a esta educación remota de emergencia al otro 60%. Eso significa además capacitar profesores mientras están tratando clases, es decir, todo un proceso de mucho esfuerzo institucional y pedagógico que se está llevando adelante, pero que claramente abre hacia el futuro un escenario en donde las nuevas tecnologías se van a incorporar en las aulas con mucha más fuerza. Nosotros, por ejemplo, hicimos en la universidad una encuesta entre nuestros estudiantes presenciales. El 70% cree que esta educación y los instrumentos virtuales y la no presencialidad es un instrumento para utilizarlo en forma bimodal o en forma semipresencial. Es decir, y la incorporación de estas nuevas tecnologías en el aula presencial también se va a ir consolidando. Por lo tanto, el tema de las competencias digitales de los profesores y las competencias digitales de los estudiantes es un punto clave para pensar el futuro de la educación superior. Estamos, claro, todos sabemos, en una bisagra en términos del desarrollo de la educación superior, que con la incorporación de estas nuevas tecnologías, que no solo es educación a distancia mediada, que es un montón de otras alternativas que nos ofrecen hoy las tecnologías digitales. Por lo tanto, esta actividad está orientada a pensar un poco estas políticas, arrancando con un diagnóstico, pero cuáles son entonces las capacidades, el desarrollo de las capacidades digitales de nuestros docentes. Por lo tanto, nada, agradecer nuevamente a todos los que han trabajado para que esta reunión se pudiera llevar adelante y esperar que sea todo lo fructífera que nosotros esperamos. Así que ya dejo la palabra para el que sigue. Pues muchísimas gracias, rector, y porque no puedo estar más de acuerdo, es totalmente pertinente. Tenemos que definir cuál es el estado de competencias digitales del profesorado de todos los países, de las universidades de Argentina, en lo que nos ocupa hoy. Y para eso pues tenemos la suerte de que contamos con unos estudios que el Joint Research Center de la Unión Europea había ido avanzando para poder
autoevaluar, porque siempre decimos que no es una encuesta lo que vamos a lanzar, sino que es una herramienta de autoevaluación. Para cada profesor se autocalifique. Y además aquí es totalmente anónima, ya hablaremos de ella. Claro, como en todo test, hasta los test, uno puede hacerse trampas al solitario, decimos en España, pero no tendría ningún sentido porque no lo va a ver nadie, nunca hay que dar los datos personales. Pero en cambio queremos que las universidades sepan, sobre todo a la hora de lo que va a ser nuestro siguiente movimiento, aunque es un movimiento importante, que es definir los planes formativos para nuestros docentes, para que aumenten sus capacidades digitales, para tener una mejor formación y una mejor educación bimodal, como estaba diciendo muy bien el rector Villar. Bueno, pues ahora, luego hablaremos de la herramienta. Ahora, para definir cuál es el framework que ha trabajado la Unión Europea, el que le llaman DICOM-EDU, de Educación Competencias Digitales, tenemos la fortuna de contar con el profesor José Morán, que es profesor de la Universidad de Sao Paulo. Él es español, nacido en Vigo, aunque lleva ya 25 años en Brasil, trabajando profesionalmente siempre en el campo de la educación y colaborando con el Joint Research Center, que nos va a dar pues, una visión sobre este marco para que conozcamos cómo se ha medido o bajo qué paraguas metodológicos se ha realizado esta herramienta. Profesor Morán, tiene la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes. Me gusta, me encanta estar aquí. Gracias por la invitación. La verdad me dijiste que estoy aquí hace 25 años. Yo estoy a más de 50 años, muchos años. Me vine joven, queriendo ser jesuita cuando era joven. Después me quedé aquí en Brasil y fui profesor mientras hacía maestría, el doctorado en la Universidad de Sao Paulo. Y hace mucho tiempo que trabajo con... Así cuando vi que llegó Internet allá a la universidad, recuerdo muy bien, fue en 1988, hace 32 años, y me enseñaron así que era posible enviar un correo y hacer investigación remota, y me quedé así como Colón cuando descubrió América. Así, yo no sabía lo que estaba pasando, y entonces creamos un grupo de estudios con mis primeros, aquí le llamamos orientandos, así de maestría que tenía y de doctorado, y con otro compañero americano de mi departamento, un grupo para discutir el impacto de esas tecnologías digitales en el futuro, porque entonces sería en el futuro, porque era al principio. Y ahí creamos el proyecto llamado Escuela del Futuro, la idea de la escuela cómo sería 30 años después. Y lo que puedo decir, ya que vamos a hablar de competencias digitales, es que lo que veíamos, porque los especialistas venían y nos hablaban de la enseñanza a distancia, nos hablaban de cada alumno aprender a cualquier momento, en cualquier sitio, y de la forma que fuese más interesante, y nos decían que todo eso en 15 años, a lo máximo, en 15 años ya estaría en las escuelas y en la universidad, que todo habría cambiado. Entonces los especialistas de futuro en aquel momento se equivocaron rotundamente, porque estamos 30 años después discutiendo las competencias digitales, y no solo las competencias digitales, porque eso es lo de menos. Eso lo aprendimos esos últimos meses de una forma o de otra. Hemos avanzado bastante, cada uno hizo lo que pudo dentro de las circunstancias, pero ya había un movimiento muy fuerte de cambiar no solo lo digital, sino cambiar la forma de enseñar, y realmente eso de aprender de cualquier forma, en cualquier lugar, en cualquier hora, y de múltiples formas. Eso ahora tenemos que diseñarlo. Entonces nuestras universidades, yo me jubilé en la Universidad de Sao Paulo, hago algunos proyectos, pero la universidad pública, por ejemplo, tiene una dificultad enorme
en hacer esto con agilidad. Cada departamento tiene su autonomía, por lo menos aquí en Brasil. Unos avanzan bastante, hay áreas como la, qué sé yo, economía, ingeniería y tal, que están muy en contacto con el mercado y traen esa preocupación en aprender activamente, aprender por proyectos. Entonces, lo digital dentro de este movimiento, pero otros campos están muy lejos de toda esta práctica, a pesar de que ha avanzado bastante en este momento. Entonces, yo trabajo con toda esta idea de cómo transformar las escuelas y las universidades más rápidamente, cómo acelerar ese proceso, así de forma que sea sostenible, de tanto lo digital, los modelos blended, híbridos, que parecen importantes, los modelos que llamamos a distancia, que también pueden ser mucho más interactivos, participativos y mucho menos offline como eran. Entonces estas plataformas nos trajeron una visibilidad de la idea del encuentro también en la educación online y cómo diseñar realmente, o sea, hacer esas competencias como base para enseñar y aprender de otra forma y aprender competencias amplias, además de las digitales, las humanas, las profesionales, las personales, en fin, eso es el marco dentro del marco. Entonces ahora voy a hablar un poco, Andrea Inamorato, que forma parte de es una brasileña que está en Sevilla, mientras yo soy un español que estoy en Sao Paulo. Entonces cambiamos de sitio y ella me pidió si yo podía así explicar un poco esto rápidamente para vosotros, pero la verdad creo que lo estáis viendo. Si hay algún problema, avisadme. Entonces, este marco está dentro de ese marco mayor de desarrollar las competencias humanas para enseñar y aprender con foco en aprendizaje activo, aprendizaje creativo, emprender desde pequeños y cuando llegas a la universidad, cómo hacerlo. Entonces, cuando veo, yo que estoy en la fase de nietos, veo a mis nietos estudiando aquí cerca, que vienen, y veo las clases remotas que hacen y cómo a ellos depende de la clase, se interesan o no. Hay algunas clases, si le empiezas a hablar mucho, nos interesan, le ponen el auricular en un oído, tapan la cámara y van a hacer otra cosa en el móvil. Entonces, es la verdad. Entonces, este marco trabaja con la competencia digital de educadores, es de la Comisión Europea, es de un área de la Comisión Europea de los 27 países, que tiene un centro de investigación que trabaja mucho con las competencias digitales, pero no solo digitales, también toda la educación abierta es un foco muy importante. Las competencias digitales, dentro de la idea de compartir todo los recursos entre todos, estudiantes, universidades, en fin, y apoyo así. Entonces, este centro trabaja para más de 20 departamentos de políticas en la Comisión Europea. Entonces, dar apoyo a la Unión Europea para generar pruebas a partir de la investigación científica. Es un grupo de investigación que hace estudios y que está en varios países, entre ellos España, en Sevilla, y que creó ese marco. Ese marco es algo más amplio que solo el diagnóstico de los profesores, pero es un marco digital de las competencias educativas que describe lo que significa para un educador ser competente digitalmente en todos los niveles de educación. Entonces también para los chicos y las chicas, los niños, niñas en la escuela, también hay todo la investigación de cómo hacer eso, y trabaja con 6 áreas de competencia que vamos a ver y 6 niveles de dominio. Entonces, esto
esto ya está, no es nuevo, pero fue terminado en 2017, hace 3 años, a partir de otros marcos que ya existían, principalmente en la enseñanza de lenguas, porque en la enseñanza de lenguas siempre hubo exámenes para ver tu grado de proficiencia, tu grado de dominio. Entonces, todos... hay muchas empresas que certifican. Entonces se aprovechó ya ese dominio de competencias en lenguas para adaptarlo para otras áreas. Entonces ahí tenéis ese marco en esa dirección web. El marco tiene 3 áreas. Parece así, yo no sé cómo se dice, es un caramelo en España, un bombón, me recuerda así, que lo aprietas en los lados, en el centro es un poco más grueso. Entonces, hay las competencias profesionales de los educadores, es un campo. El principal son las competencias pedagógicas de estos educadores y después el papel del educador en relación a las competencias de los estudiantes. Entonces, son 3 áreas para, decimos, mapear aquí en Brasil, para... el término vale, mapear, es correcto. Mapear también. Bueno, entonces mapear esas competencias con enfoques un poco más en lo profesional, en lo educativo, lo pedagógico o en la relación con los estudiantes. Entonces veis que son 6 grandes áreas. La primera de la envolvimiento, engagement, aquí decimos en portugués engajamento, que sería así como el involucrarse profesionalmente. Y ahí es el profesor que no solo tiene su relación con los estudiantes, es un profesional de investigación, es un profesional de la educación, es la educación formal, trabaja en los varios segmentos, aquí le decimos graduación, posgrado, pero también trabaja en la relación profesional, áreas de investigación con otros grupos. Entonces, ¿cuál es el dominio que tienes de competencias para ser un profesional que está relacionado con el mundo? Entonces, ¿cuáles son las competencias digitales y los temas específicos de esas competencias? Eso lo vamos a ver ahora, después al detalle. Ahí después vemos que hay otras competencias que muchas veces yo veía, por ejemplo, en mi universidad, no se les daban tanto valor, porque la universidad pública, por ejemplo, Sao Paulo, daba mucho más valor a la investigación que a la enseñanza. Entonces, había profesores que eran grandes investigadores y daban clases, pero en las clases les faltaba las competencias pedagógicas, porque daban clases, sí, hablaban de su investigación y tal. Siempre es interesante oír a alguien pero muchas veces no estaba relacionado con lo que debían, no sabían cómo trabajar con alumnos que tenían ritmos diferentes, estilos diferentes. Entonces hay ahora una énfasis en trabajar con los recursos digitales para enseñar y para que los estudiantes aprendan como protagonistas. Toda la relación enseñanza y aprendizaje es mucho más compleja, porque enseñamos en el espacio físico, en los laboratorios y en los espacios digitales, y eso lo hemos aprendido con dificultad en esos últimos meses, la importancia de saber dominar tanto cómo enseñar cuando hablo, cuando grabo un vídeo o cuando hago un proyecto, trabajo con proyectos en pequeños grupos y después cuando los reúno en una plataforma como Zoom, como esta, para compartir lo que hemos investigado. En fin, hay otra dimensión que es fundamental siempre en la educación. Hacemos todo para
evaluar, assessment, o sea, cómo evaluamos digitalmente, cómo evaluamos para aprender, es decir, también evaluar si lo que estamos proponiendo tiene significado, los estudiantes lo entienden, están acompañando bien. Entonces, tener las evidencias de que nuestro trabajo es efectivo, es eficaz y que ellos están desarrollando sus competencias. Entonces, hacer visible ese proceso de aprendizaje, eso es fantástico. Entonces, hay un campo enorme de evaluación que ya era anterior a todo lo digital. Siempre desarrollamos herramientas interesantes de evaluación, pero ahora con lo digital está más visible si evalúas por rúbricas, si trabajas por portfolios donde los estudiantes ponen lo que van aprendiendo, los grupos, lo que van haciendo, las evaluaciones entre pares, uno que avalía a su compañero, la autoavaliación, donde cada uno registra, cuenta un poco cómo es su proceso. Y ahí viene también toda esa dimensión de educación de empowering, empoderar a los estudiantes, es decir, de no solo yo usarlos para enseñar, sino decirles, todo esto te ayuda a ser creativo, a investigar, a que busques, a que resuelvas problemas. Entonces, esas son las competencias centrales hoy que tenemos que trabajar más en nuestras universidades, porque estamos un poco más preocupados a veces con investigar que enseñar. Y después están cómo facilitar las competencias de los estudiantes. Queremos que aprendan. Ellos saben navegar, ellos saben andar por internet, saben comunicarse, pero aprender con lo digital también necesita de ellos muchas veces no lo saben ir a Google y buscar las 2 o 3 primeras respuestas que aparecen, pero hay que enseñarles a investigar, a comparar, a evaluar, a hacer la enseñanza crítica, a hacer desde resúmenes a crear, producir, criar. Entonces, trabajar esas competencias después específicamente. Aquí, para no tardar mucho, es un detallamiento en fin, de esas competencias de que estábamos hablando. Es lo mismo que lo anterior, pero con un mapa como si fuese el metro, el subte de Buenos Aires. Tenéis el engagement profesional que va desde el uso de datos básico, o sea, va como ampliando así la reflexión sobre la práctica, la colaboración, la organización. Entonces son niveles de engajamiento profesional. Después los recursos, también hay los recursos para gestionar, proteger también y compartir, crear y modificar, seleccionar, para evaluar, todos, para dar feedback, para analizar evidencias de análisis, como estábamos hablando, para las estrategias de avaliación, enseñar y aprender. Entonces también todo lo que hablábamos de competencias para enseñar y aprendizaje también, de autoaprendizaje, cada uno también siguiendo un poco sus caminos, en fin, toda la orientación, la enseñanza y todo lo que hablábamos ahora hace muy poco de empoderar a los estudiantes. Entonces tiene primero el acceso, que es muy desigual aquí en Brasil como en Argentina, la inclusión de los que no tienen. Muchas veces el acceso era en la universidad cuando iban, pero y ahora cuando están en casa, y si vamos para modelos híbridos, es importante tener esta política de inclusión. Es una política pública que tenemos que de mejorar todo el acceso y las condiciones dentro de la universidad y dentro
de nuestras casas y de nuestro trabajo. En fin, toda la idea de personalización, que es mucho más amplio que diferenciación. Personalización significa escoger más, poder tener un currículo más flexible, donde el alumno pueda hacer un percurso, un camino diferente de su compañero que está estudiando la misma carrera. Entonces, trabajar con currículos flexibles, como veo, qué sé yo, en ITEC de Monterrey, en algunas universidades que ya están bastante avanzadas en esta flexibilidad y en el uso de esas plataformas, y en este periodo trabajaron con el HyFlex de formas interesantes de adaptar lo digital a cada situación de cada campus. Y ahí tenemos toda esa facilitación de los estudiantes, que sepan resolver problemas, uso responsable, en fin, crear contenidos que ellos crean y no simplemente consuman, que se comuniquen de forma diferente como hacen WhatsApp con sus compañeros, y toda la media literacy, que es sería el análisis de las medias, todo el dominio del lenguaje, de la comunicación, y también el análisis crítico de las medias y de la información. Y ahí tenemos los grados aquí a la derecha, los grados de dominio que van de A1 a C2, y es aquel modelo de las escuelas de lenguas, principalmente de inglés, que es de un conocimiento básico, y ahí que va de la curiosidad, de un poco de la buena voluntad que tienes al principio, la exploración, que es el A2, que ya tienes algún uso significativo y varías un poco. Después ya trabajas con un nivel de integración mayor, que es el B1, ya empiezas a dominar algunas estrategias y a uso diferente en ese dominio, y ya vas llegando a los niveles de más de experto, de dominio, en que ya empiezas a crear y primero a compartir mucho más, a reflexionar, y entonces a empezar a mezclar más, y después entre el C1 y el C2, que ya es cuando ya consigues, ya tienes tal dominio que puedes tanto criticar lo que haces, ya tienes un dominio para poder juzgar de una forma más amplia, pero principalmente puedes innovar, puedes hacer diferente, puedes proponer algo que no existía, o no de la forma como existía. Entonces vemos que cada uno de nosotros puede estar más avanzado en el dominio de algunas herramientas y menos en esta parte más creativa, porque no basta solo conocer las herramientas, también tenemos toda esa parte de desarrollo de la creatividad, cambiar nuestra actitud delante de la vida del conocimiento. En fin, ahí tenéis, ya para finalizar y no tardar, ya creo que me extendí un poco más, tenéis un poco el test, la prueba de hacer el check-in, que es la herramienta que lo vais a trabajar más. Lo vamos a ver a continuación, efectivamente. Sí, la vais a ver, por eso digo que no voy. Esa herramienta tiene preguntas en el marco que hablamos, son 22 preguntas en esas 6 áreas que acabamos de hablar, y que cada profesor lo rellena, las respuestas, y eso genera un informe sobre sus habilidades digitales en esos niveles que hablábamos de A1 a C2, y le enseña algunos posibles caminos para subir de nivel. Entonces es un diagnóstico y un poco una sugerencia de algunos caminos. Ese diagnóstico, que es interesante que todos hagan para que las universidades tengan una visión y definan políticas, y hoy no tenemos
ya sabemos que tenemos que hacerlo, que tenemos que cambiar mucho, tanto las metodologías como el acceso de todos. Entonces, sí, lo híbrido, esa mezcla no va a ser solo ahora que por causa de la pandemia, por causa del COVID. Después vamos a seguir de forma bastante amplia con esas mezclas. Eso, al mismo tiempo, tiene que haber una política de que todo esté disponible. Las herramientas, las aplicaciones, y los contenidos, en fin, entonces se trabaja mucho con la educación abierta. En la educación superior definen políticas, 10 dimensiones para la acción, y dentro de esa presentación del cuestionario para educación superior. Entonces está en un marco, el Open Edu, y está dentro de un marco mayor que es de la educación abierta. Ahí podéis ver las 10 dimensiones del marco europeo de educación abierta, está en español, y hay un guía práctico de educación abierta para profesores. Entonces, estamos hablando hoy más de un instrumento que es para profesores, pero también hablamos un poco de ese marco político de educación abierta, que es una política que aquí tanto en Brasil como creo que en Latinoamérica nos falta mucho, tenemos que evolucionar mucho. No tenemos esas políticas claras de apoyar, siempre que todos los recursos sean abiertos. Si una empresa produce, que puede el gobierno comprar ese material, pero que no tenga que comprar todo el año como sucede en Brasil, los mismos libros, porque es un negocio. Hay que hacer acuerdos para que parte de toda esa producción, esa parte que interesa a la gente, esté disponible para todos. Entonces ese es mi blog en la universidad, que desde que me jubilé es un blog de textos, materiales, vídeos y en fin, las redes sociales sobre educación transformadora, que es desde donde hablo la idea de transformar, y ahí para desarrollar las competencias. Tenéis ahí mi email y mi contacto de Twitter, si queréis. Está en portugués, con algunos textos en español, pero la mayor parte aún está en portugués. Ahora empezaré a traducirlo para el español. En fin, no sé, era eso lo que me pidieron, no sé si quedó claro. Sí, quedó muy claro, profesor Morán. Muchísimas gracias, porque lo que se trataba efectivamente era dar una visión. Tengamos en cuenta que esta charla que damos hoy no está centrada, como habitualmente en MetaRed, solo en el ámbito de las TIC, sino en un ámbito más amplio para todos los académicos y todos los docentes, y era hacerles ver este marco que magníficamente nos ha expuesto de estas competencias digitales en estas áreas que como se las ha reflejado en los trabajos de la Unión Europea. Y ahora lo que vamos a hacer desde MetaRed en Argentina es abrir esta herramienta. Vuelvo a repetir, no es una encuesta donde uno luego recibe información al cabo de un año después de un análisis. Es un self-assessment, es una herramienta de autoevaluación que además el grupo de tecnologías educativas, el grupo de trabajo que lideran tanto Miguel Montes como Hernán Lange con su equipo, ha traducido, ha personalizado al argentino, porque lo hemos tenido que llevar de la versión española, pero no todos los términos son exactamente igual, y además han hecho algunas aportaciones de interés. Ahí pueden ver la encuesta, el DISCOM Edu para Argentina, y entonces es totalmente anónima. En ningún momento hay que introducir ningún dato. Si necesitan algún contacto, ahí venía arriba el email del profesor Miguel Montes, por si alguien tiene alguna dificultad. Y puede ir estas preguntas que el profesor Morán nos ha comentado, pues las pueden ahí responder, y se le da, por si alguien, porque aquí lo que buscamos es dar la máxima difusión. Claro, no todo el mundo puede haber tenido la fortuna de haber asistido a esta charla del profesor Morán, pero tiene la posibilidad
de acceder a los contenidos de lo que es DISCOM Edu. Ahí introduce el código de participación de su universidad, porque queremos dar esta información la queremos dar para cada una de las universidades. Ahí estamos viendo los códigos. Disculpen un segundo. Perdón, como decíamos con el directo, me estaba quedando sin batería. Y entonces he ido a activarla. Bueno, entonces, ahora se lo van a contar Miguel Montes y Hernán Lagué cómo entrar directamente en la herramienta. Esta sería un poco una visión con cada una de las preguntas y, como decía, al terminar se le da ese informe que lo evalúa. Y es parecido a, como decía el profesor Morán, como los niveles de inglés. ¿En qué estoy? Estoy en una 1, pues tengo mi camino hacia dónde andar, a la 2, o estoy en B1, pues quiero llegar a nivel de experto. Y es muy importante que a nivel universidades, a nivel país, incluso a nivel internacional, podamos tener esta visión, porque nuestro objetivo, iba a decir a corto plazo, pero tendrá que ser medio plazo, es definir planes de formación que intentamos dar a través de MetaRed para que cada profesor, en función del nivel de partida, sepa a qué formación acceder para seguir al siguiente nivel. Es una tarea ingente, es una tarea complicada, es una tarea que tenemos que hacer colaborativamente, porque la formación en competencias digitales para pasar de B1 a B2 pues prácticamente será la misma en Argentina que en Chile, que en México, que en España. Entonces no queremos repetir ese esfuerzo, es parte del trabajo colaborativo que queremos realizar. Y entonces, pues aquí puede entrar, tal y como está enseñando mi compañero Manuel, pues pueden poner el código de la universidad que hemos enseñado antes brevemente, o si es de otra universidad, pues pueden entrar, bueno, pues con uno de estos códigos, o si es un profesor, alguien puede querer entrar como invitado, como prueba, pues también lo puede poner ahí. Todos estos datos, ya digo, son totalmente anónimos, se centralizan en la Unión Europea, que luego por universidad y por país nos dará las grandes métricas, y desde los distintos grupos de MetaRed haremos el análisis cualitativo de esa información. Por lo tanto, simplemente dar las gracias, por supuesto, al profesor José Morán por la explicación sobre el marco, dar las gracias sobre todo al grupo de tecnologías educativas, que ahora les voy a dar la palabra para que avancen sobre los calendarios, el proceso, y dar las gracias, como siempre, al rector Villar por coordinar todos los grupos de MetaRed Argentina. Bueno, muchas gracias, Tomás. Yo, como tengo que viajar, me despido ahora de vosotros. Me encantó estar con vosotros y espero otra vez quedarme un poco más. Bueno, un placer. Hasta el placer. Adiós. Pues Miguel y Hernán. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Tomás. Como acaba de manifestar Tomás, tanto Hernán Lagué como yo somos los coordinadores del grupo de tecnologías educativas en la Argentina, de MetaRed. Hemos estado trabajando en la personalización de esta encuesta para nuestro país. Esta encuesta, si bien ya está terminada, la vamos a poner disponible en breve. Calculamos que lo estaríamos lanzando aproximadamente a mediados de octubre. Nuestra idea es comunicarnos con cada uno de ustedes. O sea, les vamos a enviar un correo personalizado a ustedes. Después Hernán les va a mostrar un formulario que les pedimos que nos llenen, básicamente para tener sus contactos. Estamos pensando en ustedes como representantes de sus respectivas universidades y de sus respectivas unidades académicas, para que nos ayuden en la difusión de esta autoevaluación. Les vamos a estar, tanto a los que están registrados en este evento, como a los que nos llenen el formulario, les vamos a estar mandando un correo personalizado, indicándole inclusive cuál es el código que corresponde. O sea, si bien todos los códigos van a estar publicados en la página de MetaRed, el código de cada una de las universidades, le vamos a estar mandando un correo que les permita a su vez ustedes reenviarlos internamente para que sus docentes completen la evaluación. En general, los códigos son bastante deducibles
en la mayor parte de los casos es AR, seguido del dominio de la universidad. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba es AR-UNC, en el caso de Quilmes es AR-UNQ. En los únicos lugares donde eso no se cumple es cuando el nombre original del dominio era demasiado largo con respecto al código, o sea, excedía la longitud prevista para el código. Creo que es extremadamente importante. O sea, si bien esto es una herramienta de autoevaluación donde cada uno de los docentes que lo llene va a poder analizarse a sí mismo, digamos, y ver cómo se encuentra uno en el tema de competencias digitales, también me parece relevante que tratemos de fomentar que todo el mundo cargue correctamente los códigos de la universidad, porque esto nos va a permitir, o sea, digamos, estos datos van a estar disponibles para las universidades en forma anónima, o sea, ustedes no van a saber qué docente tuvo cada respuesta, pero sí les van a permitir hacer análisis del estado de su respectiva universidad en el tema de competencias digitales. Como manifestó Tomás, tanto Hernán como yo estamos a disposición de ustedes, tienen nuestro contacto como para consultar. Hernán. No, sumado a eso, también decirles que digamos, nosotros estamos tratando de ampliar también el grupo de tecnologías educativas, que está conformado generalmente por directores de sistemas y de tecnología de las universidades. Hay un grupo núcleo que tiene 5 personas actualmente, pero bueno, si en su universidad hay gente que quiera sumarse del equipo de TI, los directores de TI, los responsables de tecnología, bueno, pueden pasarle nuestros contactos y avisarles que estamos a disposición y que queremos sumar gente al equipo para ganar volumen de trabajo y poder hacer más cosas como esta. Acabo de dejar en el chat el link, lo vuelvo a pegar, el link para el formulario de declaración de interés para que nosotros podamos tener el contacto de ustedes o de la persona a la que debamos molestar para hacer el seguimiento de la encuesta, a la que le tengamos que pasar el template, como decía Miguel. Nuestra idea es pasarles en los próximos días un correo con el que ustedes podrían comunicarse con los profesores de sus universidades para, solamente con el código de su universidad, para que ellos puedan entender de qué se trata este marco, brevemente una explicación del marco y de la herramienta. Y con ese correo ustedes lo van a poder reenviar y los profesores van a poder acceder a la herramienta. Así que no, simplemente eso. Nada, estamos a disposición para lo que necesiten. Recién hubo una pregunta si hay algún instituto de educación superior que no esté en los códigos, pónganse en contacto con nosotros y vemos cómo, estimo, Tomás, que todavía podría llegar a agregarse algún código. Sí, en principio sí. Ya le pasamos a la Unión Europea los códigos iniciales, pero en principio no debería haber problema en incorporar algunos más, y incluso ojalá lo que buscamos es cuanto más amplio sea, casi que el objetivo no es que los asistentes cumplimenten su herramienta, su autoevaluación, que también, sino que la difundan, sobre todo. Por eso enviamos esta invitación a los coordinadores académicos y secretariados para que sea lo más viral posible. Cuantas más respuestas porcentualmente tenga de una universidad, pues mejor para esa universidad para poder definir cuáles son los planes de formación que precisan. No es lo mismo quizá una universidad, como decía el rector Villar, que ya antes de la pandemia me ha parecido entender que el 40% de su estudiantado era online, pues probablemente esas competencias, que algunas, por ejemplo, como nosotros en Murcia, prácticamente solo teníamos un 10% online. Por lo tanto, es probable que el nivel de competencias sea menor en un caso que otro. Cuantas más profesores responden, pues por supuesto mejores. He visto también en el chat una pregunta de si luego se va a poder recibir esa información por universidad. Efectivamente, con los datos agregados, con los datos estadísticos, cuantitativos, nunca con datos personales, porque ya comprobarán que cuando se va a la encuesta no pide ningún dato personal, ¿vale? Por supuesto que alguien podría, vuelvo a decir, pues poner una respuesta en nombre de otros y cosas así, pero no creemos que tenga mucho sentido y apelamos a esa responsabilidad. Luego, el mensaje más encarecido es: recuerdo que todo esto surgió
¿Se fue Tomás? Lo perdimos. Sí, voy a ver. Una acotación, mientras vuelve Tomás, una acotación a lo que dijo Hernán sobre el tema del grupo, o sea, aprovechar un poco para hacer difusión del trabajo del Grupo de Tecnologías Educativas de Metarred. Este grupo se conformó ya hace prácticamente 2 años, casi 2 años. El año pasado realizamos una encuesta que muchas universidades llenaron, que tiene que ver con, digamos, justamente el grado de introducción y el nivel de uso de las distintas herramientas tecnológicas en la educación. Ese resultado fue publicado y está a disposición en el sitio de Metarred. También ha sido presentado en distintos lugares, pero si no lo han visto, es una imagen prehistórica de lo que ocurría el año pasado. Yo creo que teníamos una idea de hacerlo nuevamente este año, hubo algunos inconvenientes que nos impidieron hacerlo, pero yo creo que si la repetimos el año que viene, vamos a ver una diferencia significativa, porque la realidad es que este año digamos, o sea, el tipo de, o sea, ha obligado, nos ha forzado al uso de un conjunto de herramientas, por ejemplo, herramientas de proctoring, para el tema de la evaluación de los exámenes. Claramente se ha incrementado muchísimo el uso de herramientas de videoconferencia. Entonces, nos parece interesante tener como línea base de lo que teníamos antes de la pandemia. Este año no hemos avanzado demasiado por cuestiones, digamos, de carga, digamos, que todos tenemos en ese tema, pero creo que sería una oportunidad interesante para el año que viene, si estamos más tranquilos, realizar nuevamente esta encuesta y compararnos contra la base del año pasado. Y hasta aquí, Tomás. Ahí le estoy compartiendo la página de Metarred Argentina, donde está el grupo de tecnologías educativas y donde está la publicación de la encuesta que se hizo el año pasado, los resultados y el análisis de la encuesta que se hizo el año pasado. Para los que lo quieran consultar, ahora les dejo en el chat el link a esta página. En respuesta a una pregunta que está ahí en el chat, el nivel de desagregación es por universidad, o sea, no tenemos, los códigos están establecidos por universidad, no tenemos previsto llegar al nivel de unidad académica a los efectos de brindar la información. Claro, lógicamente para la Unión Europea ya ha sido un esfuerzo darnos para 10 países, dentro de algunos países como Argentina, 70, 80 universidades, en México, en Brasil son miles y no podíamos pedirles un nivel de desagregación mayor. Disculpar que me he quedado sin batería, lo cual hace que yo no necesite cumplimentar la herramienta de autoevaluación, mi nivel es A0. Me he quedado sin batería, disculpen. Pero quería decir que era un esfuerzo importante y recordaba, el rector Villar recordará en el encuentro que tuvimos de universidades con el BID de rectores, trasladamos esta necesidad de medir cuáles eran las competencias para definir los planes de evolución y creemos que nos ha venido muy bien esta colaboración con la Unión Europea para hacer esto. El rector Villar se acordará de este tema. Bueno, pues yo creo que nada más, que muchísimas gracias a todos por la participación. No sé si el rector o Alejandro, Miguel... Tomás, disculpa, Tomás. Hay Sí. una serie de preguntas. Sí, perdón, es que he entrado desde el móvil y no las puedo ver. Adelante. Yo creo que Susana puede dar paso a ellas antes Perfecto, de que terminemos. Gracias, Susana. Nada, que va. Bueno, nos pregunta Mabel si cada universidad podrá acceder a los resultados de sus docentes. Claro, los informes los enviaremos al grupo de tecnologías educativas de Metarred, que los distribuirán a los responsables o académicos o a los rectores de cada organización, que ya lo darán. Muy bien. Alberto, no sé si me estáis escuchando. Sí, te oímos bien. Sí, te oímos bien. Vale. Alberto nos pregunta que si existe una cantidad deseable, o límite de encuestas docente-universidad.
Bueno, lo que hemos hablado con la Unión Europea, que tienen como dimensionado, es un máximo de 50.000 respuestas por país, que en algunos países puede venir un poco un margen estrecho, pero realmente al principio por entidad no hay un límite máximo. Vale. Una aclaración importante respecto a eso. En el formulario que les dejé, que dejamos en el chat, les pedimos el dato aproximado de qué cantidad de profesores estarán invitando a la encuesta en cada universidad. Es un dato que necesitaríamos tener como para poder medir el avance en función de las respuestas que se reciban. Muy bien, gracias por el apunte, Hernán. Fernando pregunta que muchos profesores que trabajan en más de una universidad, si pueden ingresar más de un código. En el fondo no tendría mucho sentido. Lo importante es que se autoevalúe, que cada uno vea dónde está y estés en la universidad que estés, tus capacidades y tus competencias digitales van a ser las mismas. Y tampoco tiene mayor sentido estadístico que lo haga en una u otra universidad. O sea que yo creo que lo que tiene sentido es una única cumplimentación de la herramienta de autoevaluación en cualquiera de las universidades donde prefiera. Gracias, Tomás. Magali pregunta que evidentemente tras la pandemia se ha impactado mucho las competencias digitales, porque la mayoría de los docentes se capacitan y migran en una modalidad digital. ¿Se va a analizar en la encuesta si estas competencias surgen a raíz de la pandemia? No, el marco de competencias digitales está cerrado y definido por la Unión Europea a finales de 2017 y la herramienta Check-in en la versión que tenemos actualmente está como de finales de 2018, donde afortunadamente todavía no conocíamos la pandemia. Marina habla sobre un comentario que ha hecho el profesor Montes, que indicaba que cada docente completa la autoevaluación y luego le brinda una respuesta donde señala en qué nivel se encuentra y los posibles caminos por los donde avanzar. ¿Esa respuesta le llega al profesor automáticamente? Sí. O sea, es inmediata al terminar el formulario, él ve el resultado, su evaluación y las recomendaciones para pasar al nivel siguiente. Nancy pregunta que si hay alguna ayuda en línea que acompañe a la encuesta. Sí, antes de llegar a las preguntas siempre hay una explicación previa, un marco que define el área que está midiendo y alguna información sobre las preguntas. ¿Y la información de los resultados es por universidad o por unidad académica? Universidad. Por universidad. Bueno, aquí dicen que la Universidad de Cuyo les interesa participar, por supuesto se pueden poner en contacto con MetaRed Argentina. Y preguntan que si hay alguna fecha límite para completar la encuesta. Lo que defina el grupo de tecnologías de MetaRed Argentina. Sí, la encuesta va a estar disponible hasta fin de octubre. Entre mediados y fin de octubre, nosotros antes de mediados de octubre vamos a mandar los correos que mencionamos, digamos, con la información que cada universidad debería hacer llegar a sus docentes para completar la encuesta y esperamos que a fin de octubre tener la mayor cantidad de respuestas posible. Y por último, preguntan que si docentes de nivel preuniversitario que dependan de la universidad pueden participar en la encuesta. Sí, yo no veo inconveniente, digamos, yo los consideraría docentes, o sea, digamos, los consideraría miembros de la comunidad educativa y creo que los pueden llenar perfectamente. Primero le va a dar una información de su nivel que está bien y tampoco vuelvo a decir, estadísticamente no creo que eso sea muy significativo para variar la evaluación o el análisis de una universidad en concreto, o sea que totalmente de acuerdo con Miguel.
Bueno, hay una pregunta que es fuera de preguntas y respuestas, que si el informe sobre competencias digitales de una universidad tiene algún costo. No, en absoluto. Vale, pues en principio, si alguien tiene alguna pregunta más, si no, daríamos por finalizado la ronda de preguntas. Pues muy bien, pues ya dejamos a Miguel y a Hernán que cierren, o al rector Villar si está, que cierren la sesión. Bueno, yo quisiera, digamos, agradecer a todos ustedes la presencia. Les reitero, digamos, la existencia de este grupo de tecnologías educativas. Los invito a todos los que deseen participar y colaborar en este grupo, son bienvenidos. Tenemos hasta este momento un grupo núcleo que tranquilamente, formado por un conjunto de universidades que puede crecer. Así que aquellos que deseen trabajar en todos estos temas que están vinculados con tecnologías educativas, se pueden poner en contacto tanto con Hernán como conmigo, y vemos cómo podemos trabajar en conjunto. Les cuento y les animo, por ejemplo, en España, que es un grupo muy activo, que incorpora y nace de CRUTIC, que es Metared España, fundamentalmente en el área de tecnologías, pero en este grupo de tecnologías educativas son siempre muy bienvenidos y con muy buena relación aquellos otros profesionales que se acercan al problema de las tecnologías educativas desde la pedagogía, desde la metodología, y se crean grupos mixtos tremendamente interesantes y que además hace falta gente porque están trabajando, por ejemplo, se crean subgrupos para análisis de herramientas de proctoring o de autoevaluación online, que es una de las grandes dificultades. Estamos empezando a trabajar y a pensar en crear un repositorio de vídeos iberoamericanos en castellano con mejores prácticas y con buenas experiencias, para lo cual al final es mucho trabajo que siempre se hace de manera altruista y que cuanta más gente participe, pues mucho mejor, porque se pueden crear líneas de trabajo paralelas, y si no, pues al pobre grupo núcleo pues le va a dar un estallido, y más con los tiempos tan convulsos que estamos viviendo. Así que yo animo, igual que ha dicho Miguel y Hernán, pues a cuantos más se puedan poner en contacto con ellos y trabajar en estas líneas mejor, porque además es toda una visión de colaboración internacional que yo creo que aporta una mirada muy, muy rica. Bueno, no sé. Sí. Miguel. No, había alguna pregunta sobre si el tema de estudiantes de posgrado en esta línea de investigación se pueden unir. Sí, o sea, acá esto no hay absolutamente ninguna restricción a cuál es el tipo de miembro de la comunidad universitaria que quiere participar. Es decir, que si alguien, o sea, de hecho, cuando nosotros hicimos la encuesta, invitamos, y en realidad la encuesta nos colaboró con nosotros en un análisis, una doctora y un estudiante de doctorado. Así que, digamos, en ese sentido, toda colaboración es bienvenida. Bueno, la verdad que una gran felicitación para Miguel y para Hernán como presidente de Metared Argentina. La verdad que un orgullo la forma de trabajo que están llevando adelante, y la energía y además la capacidad de coordinación y de gestión que la verdad me parece que coloca al grupo y a Metared Argentina muy bien posicionada. Así que muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Hernán, felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Y decir que, bueno, que es muy importante el tema del trabajo en red y el trabajo colaborativo. Cuando uno piensa en el mundo digital, tenemos que pensar en esos términos, no solo las nuevas tecnologías, sino las nuevas formas de pensar y de abordar los problemas. Así que, no sé si, Tomás, quieres terminar para cerrar y despedirnos. No. Después de nuestro presidente no me atrevería. Encantado. Bueno, un saludo para todos los que participaron. Hubo muchos participantes. La verdad que estamos muy, muy contentos con este resultado, y seguramente vamos a tener éxito también en que los profesores llenen este formulario y nos permitan después tener estrategias y políticas para la formación y la capacitación. Bien. Bueno,
Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Gracias a todos. Chao, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta pronto.